Entonces, pues vamos a hablar del evento cerebrovascular isquémico, pues antes llamado ACV. Pues es un tema no tan difícil, ¿no? O sea, es un tema realmente sencillo. Lo que hay que hacer, pues, es una receta de cocina que hay que aplicar siempre de la mejor manera posible. Entonces, pues, vamos a ir muy rápidamente. Entonces, pues, no olvidar que se divide en dos, isquémico y hemorrágico. Isquémico, pues, es el más común, es del 70-80% de los casos, pero bueno, como tal el evento cerebrovascular pues hace referencia a un grupo de síndromes que involucran una interrupción focal y repentina del flujo sanguíneo cerebral, condiciona muerte neuronal y pues se relaciona con un déficit neurológico súbito no convulsivo. Se puede clasificar en isquémico y hemorrágico. Entonces, pues, en cuanto pues a la fisiopatología, pues es la interrupción deriva básicamente en toxicidad glutamatérgica, aumento en la disponibilidad de óxido nítrico que favorece la formación de especies reactivas de oxígeno, pues que genera disfunción de la barrera hematoencefálica, que condiciona a que los astrocitos, genera que los astrocitos regulen la formación de una cicatriz glial, se hace pues daño celular, se libera citocromo C y pues evidentemente todo esto termina básicamente en muerte neuronal por apoptosis, lo cual pues no es reversible. Es una pues cosa tremendamente prevalente que solo está aumentando pues primero por el mayor envejecimiento que tenemos en nuestra población y también por el aumento de las comorbilidades asociadas. Sus factores de riesgo más importantes son la hipertensión arterial, la fibrilación auricular y pues el síndrome metabólico, que pues si no saben, pero el síndrome metabólico básicamente lo podemos definir como un paciente obeso, aumento del perímetro abdominal, prehipertenso, prediabético, hipertrigliceridémico. Más o menos al año 15 millones de personas sufren un ACV, 6.5 millones mueren tras sufrir el ACV. Entonces pues digamos que sí es algo que debemos tenerle particular sensibilidad, porque pues sí hay muchas acciones que podemos hacer, principalmente desde la educación a los pacientes y sus familiares para que los lleven cuando tienen que llevarlo y pues darles un manejo oportuno. ¿Cómo llego inicialmente a mi paciente con el ACV? O sea, nunca olvidemos la estrategia FAST, que fue la que nació en Estados Unidos, y mucho menos menospreciemos la estrategia CORRE, que esa fue creada por uno de los profes de neurología de Mederi, básicamente el que fundó la sala ACV de Mederi. Entonces pues no las menospreciemos. No las menospreciemos tampoco cuando nos llega a nosotros al centro, porque listo, si nos llega la ambulancia y nos dice creo que tengo un código ACV, llega el paciente ahí, primera línea, o simplemente yo recibo el paciente porque el mismo fue urgencias, nadie me ha dicho nada y yo lo veo así, alteración del estado de conciencia, afasia. El código se debería activar en ese mismo momento que yo lo sospecho, o sea, cuando la ambulancia llega y yo activo código ACV para que comience todo el flujo de trabajo. A veces uno se puede sentir un poco raro porque uno dice, uy, pucha, no le he hecho nada y ya voy a activar código. Entonces con esto puedo tener un poco menos de miedo. O sea, es una estrategia que yo me demoro 10 segundos haciéndola. Solo tengo que mirar al paciente y mientras lo miro le pido, señor, ¿qué le pasó? Álceme un brazo y ya, ahí ya. Entonces digo, corre positivo, activo código SB y listo. Y ya ahí empezamos pues con el abordaje. Esto es para decir pues tiempo de cerebro. En el ACV por segundo mueren 32.000 neuronas, que es igual a 230 millones de sinapsis o 200 metros de fibra de mielina. Y pues se dice que acelera o hay un envejecimiento de hasta 8 horas por segundo. Ahí tienen sus equivalentes por minuto, por hora, por evento cerebrovascular completo. Entonces aquí es donde con más razón todavía decimos, pucha, es algo a lo que tenemos que tener sensibilidad, tenemos que saber reconocerlo y pues saber actuar. Hay diferentes tipos de enfoques, se podría digamos ver según el territorio vascular afectado, porque eventualmente nos van a dar un diferente síndrome, digamos por así decirlo, llamativo, pues que ya veremos un poco más adelante. El primero es de la arteria cerebral anterior, vamos a tener desinhibición, juicio alterado, la afasia de Broca,
parecia en miembros inferiores contralateral y pérdida del control esfinteriano. No compromete ni cara ni miembros superiores. El síndrome de arteria cerebral media, que tiene una asimetría facial, agnosia, heminegligencia, afasia, puede ser tanto de Broca como de Wernicke, hemiparesia contralateral, hemiapnosia ipsilateral, mirada desviada al lado afectado, y pues va a comprometer dependiendo el segmento, si es M1, M2 o M3. Este es digamos, el más común y pues de donde obviamente nacen las estrategias iniciales de corre que vimos anteriormente. Si particularmente afecta las perforantes, vamos a tener un síndrome motor y sensorio puro, puede haber estados mixtos y puede haber un síndrome de mano torpe. Y si particularmente nos vemos comprometidos con la arteria coroidea, vamos a tener también una hemiapnosia homónima. En cuanto a la arteria cerebral posterior, vamos a tener somnolencia, agitación, ceguera cortical bilateral, agnosia visual, hemiapnosia y alucinaciones visuales. Y entonces, ya una vez llega mi paciente, digo corre positivo, activamos código, entonces pues entendamos que es un poquito esto del código SB, enfermedad cerebrovascular. Es una estrategia para el abordaje y manejo del evento cerebrovascular. Tiene 3 objetivos grandes planteados. Primero, lograr una reperfusión oportuna de la arteria ocluida, optimizar el flujo cerebral colateral y evitar una lesión cerebral secundaria. Para eso, ¿qué necesito? Determinar el inicio y severidad del SB, solicitar la neuroimagen adecuada y tomar los paraclínicos y signos vitales para pues tomar medidas básicamente coadyuvantes. ¿Con qué lo voy a abordar? O sea, entonces digamos, este es un paciente donde el ABC toma un poquito o no es tan relevante, incluso que es un poco más relevante el sample. No olviden que pues acá es muy, muy importante el tiempo. No solo le pregunto al paciente cuándo le empezaron los síntomas, porque pues por ejemplo si es una ACV del despertar evidentemente no sabrán. Entonces es la pregunta acá que uno hace para el inicio de los síntomas es ¿cuándo fue la última vez que lo vieron bien? Si es traído por un familiar, que suele ser lo que pasa. Y casi que si mi paciente tiene afasia, tiene esto, evidentemente ¿cómo evalúo la? O sea, es un ABC de que no voy a poder evaluar de la mejor manera. Los puntos de circulación, tal vez sí, de pronto incluso lo paso por encima de una A, donde igual voy a hacer vigilancia que mi paciente no pierda la vía aérea, pero evidentemente es una vía aérea en riesgo. Va a ser sonidos, entonces pues es permeable. Y la D, la más relevante, entonces es un paciente donde le voy a hacer el NIS score. Tiene 15 ítems, valora el déficit neurológico. Entre más puntaje mi paciente está más jodido. Valora diferentes cosas. Ustedes hacen un curso, pues bueno, a mí me tocó hacer un curso. No sé si, supongo que ustedes todavía se los mantienen. Les recomiendo que de verdad lo hagan a conciencia, porque ahí los videos mencionan específicamente cuánto tiempo debería estar, por ejemplo, levantada la extremidad, cómo debería ser, o sea, porque eso es importante, porque si lo hacen mal, pues van a tenerlo falseado. Y este es un abordaje donde un punto más o un punto menos de verdad que me va a afectar la conducta, me va a afectar la toma de la decisión de la trombólisis o no. Entonces sí es algo que debemos tener muy mecanizado para hacerlo de la mejor manera posible. Si no les gustaron los videos del curso porque es un poco tedioso de hacer, busquen un video largo donde expliquen punto por punto, porque esto es lo más relevante y lo más importante que ustedes van a hacer cada vez que evalúen a un paciente para la toma de decisiones, para el seguimiento. O sea, la importancia de esto es la diferencia entre que mi paciente de verdad tenga esperanza de vida o no. Ya vimos que 6.5 millones de personas de 15 mueren, o sea, casi la mitad. Entonces sí tomemos mucha conciencia pues sobre este punto. ¿Qué más tengo en cuenta en el NIS? Tenemos un rango de variabilidad entre examinadores, pero que no debería ser mayor a 2 puntos. Se tiene que seguir el orden tal cual de la encuesta. No puedo hacer cosas simultáneas, hacer primero una, luego la otra.
no puedo repetir, si no supe, no sé, voy a hacer cualquier cosa y no vi bien, no le puedo poder repetir, no me puedo devolver entre puntos, no puedo animar ni ayudar al paciente a hacer las cosas. Se puntúa lo observado, no lo pensado. Y entonces, primero tiene sus reglas, todo eso que les acabo de decir, además de que debería hacerse en un tiempo no mayor a 7 minutos, ni menor a 5 minutos. Y lo voy a interpretar como un NIS leve de 0 a 5, moderado de 5 a 14, severo de 15 a 25 y muy grave mayor a 25. De 6 a 10 puntos puedo sospechar la oclusión de un gran vaso. Hasta 25 se establece un corte inicial de un paciente que se beneficia de una terapia trombolítica. Y más de 25 puntos se considera un muy alto riesgo de transformación hemorrágica para un uso de trombolíticos. Y mayor a 4 puntos post tratamiento, o sea, el NIS que hago de seguimiento, pues se considera que un paciente tuvo una transformación hemorrágica y pues voy a suspender la infusión de alteplasa, voy a hacer una neuroimagen y pues bueno, todo el protocolo. ¿Cuál es el abordaje etiológico? Digamos que tenemos una estrategia muy clara que es el TOAST, optimiza el tratamiento específico según las grandes causas de ACV, la enfermedad arteriosclerótica arteriotrombótica de gran vaso, cardiometabólico, enfermedad oclusiva de vaso pequeño, el infarto lacunar, otras causas como enfermedades sistémicas, coagulopatías, displasia fibromuscular o origen indeterminado. Siempre tienen que pensar en la etiología. O sea, un paciente no hace una ACV porque sí, y pues si eventualmente con el código ACV pues voy a hacer la reperfusión, luego terapia, etcétera, estoy solucionando es de alguna manera el síntoma que me está hablando de algo más. O sea, el ACV me está hablando de que algo más está pasando. Nunca dejen pasar la fibrilación auricular. O sea, este paciente necesita un Holter sí o sí, o sea, después de la urgencia, o si en la urgencia en el monitor estoy viendo que el ritmo no me cuadra, pues le pido un electro para definitivamente evaluar si tiene una fibrilación auricular y así saber entonces qué medidas adicionales voy a tener que tomar. El otro punto importante es cómo abordo las imágenes de la enfermedad cerebrovascular. Lo primero es que el TAC tiene que estar en los primeros 20 minutos. O sea, mi paciente me llegó, corre positivo, le veo la cara desviada, ojo, activamos código. Señor, ¿cómo está? No me puede hablar porque tiene afasia, vía aérea, entonces clasifico esta vía aérea como vía aérea permeable en riesgo. Por favor, monitoricen los signos vitales, tal, ahí ya estoy saliendo de mi C. Comienzo el NIS, 7 minutos, o sea, ahí no han pasado ni 8 minutos, ya tengo mi NIS. Termino el sample, otros 3 minutos, listo, ya está listo el tag porque estaba ocupado, no sé qué, ya. Tag en mis primeros 20, esa es regla. Y más que la isquemia, busco es ver que no haya signos de hemorragia, porque obviamente una hemorragia me va a contraindicar pues, la terapia trombolítica. Un tag de ingreso normal no me descarta un SB. Más bien, un tag de ingreso normal más una clínica de ACV me da seguridad de que si el NIS me da un buen punto de corte, es un paciente que definitivamente se va a beneficiar de la terapia. ¿Qué otra cosa tengo que pensar? Digamos, básicamente en la resonancia, es en casos mucho más raros, sobre todo cuando estoy sospechando es afecciones de la cerebelosas, muy relacionadas más con el tema de vértigo, y son pacientes que de hecho se pasan. Yo vi un paciente con un ACV que se presentó simplemente con vértigo y el TAC se lo hicieron sino 12 horas después. Entonces bueno, pues a paila, un paciente que ya definitivamente tocaba hacerle terapia y nada más, pero pues no, o sea, el paciente con sospecha de ACV se va con TAC. Solo le tomaría la resonancia bajo la premisa de que no me va a retrasar mi toma de decisiones terapéuticas en dado caso de que lo necesite, en dado caso de que tenga demasiadas dudas del cuadro o lo que sea. Y lo otro es qué utilidad tiene el angiotac en el contexto de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, sobre todo en pacientes con un NIS mayor a 6 puntos que van a tener sospecha de una oclusión de un gran vaso, pues en caso de necesitarla lo puedo pedir, me va a optimizar significativamente el rendimiento del ASPECTS.
Y pues que sepan que en relación a este contexto y en general a ninguno que necesiten una imagen de este estilo, o sea, una angiografía, nunca van a necesitar la creatinina. O sea, tómenla para pues tener igual un pre, pero o sea, la lesión renal asociada a medios de contraste, eso es una vaina que está completamente irrevaluada. Salió un artículo no sé si fue a inicios de este año o a finales del anterior, pero o sea, en ese rango de tiempo, donde o sea, completamente demostrado que eso no sirve para nada. Y las medidas que se tomaban antes para supuestamente si mi paciente tenía una creatinina elevada, que era poner N-acetilcisteína 200 miligramos pre y post al examen, esa vaina no sirve de nada, eso no reduce nada, igual es la lesión renal. O sea, la verdadera prevención y manejo de estos pacientes es una muy buena hidratación y ya. O sea, son pacientes que igual si lo necesitan definitivamente lo tomo, ¿sí? O sea, evaluando el riesgo-beneficio, le hago seguimiento a que no me llegue a hacer criterios de urgencia dialítica, pero pues que sepan que de verdad eso de pedir creatinina o que la creatinina contraindique un estudio de esto es completamente revaluadísimo, falsísimo. Eso de la lesión renal asociada a medios de contraste, terminología en completo desuso. Y entonces, pues como pues interpreto pues los hallazgos, que es pues lo del ASPET, que es según las áreas alteradas. Menos de 7 a 8 básicamente es un mal pronóstico. Pues ahí a la izquierda vemos las áreas. No me voy a tener mucho en esto porque esto igual no es tan fácil para un ojo no entrenado como los nuestros. Esto es mucho más de un neuroradiólogo, pues un neurólogo bien entrenado. Pero pues que sepan más que todo el punto de corte, que existen, que hay que hacerlo, y pues que obviamente nos va a ayudar con el abordaje. ¿Qué otros estudios necesito? Pues obviamente una glucometría, sobre todo si de pronto lo único que tengo es alteración del estado de conciencia, una afasia, pues ver que pues la glucosa esté bien, la química sanguínea normal que conocemos, las pruebas de función renal, más que todo para tener evidencia, no porque me contraindique ningún examen futuro, la monitorización de los signos vitales, particularmente un electro si yo lo veo necesario, electrolitos como el sodio obviamente también, porque pues ya hablamos en hiponatremia el montón de la amplia gama de signos neurológicos que puede tener esto. Y realmente pues sí, lo que ven ahí, el más tal vez relevante sobre todo para la toma de decisiones pues es la glucometría. En cuanto al terapéutico, entonces sí, llega mi paciente, código ACV, TAC, glucometría normal, le hago NIS, me da 6 puntos, paciente que se beneficia de trombólisis. ¿Qué tengo que hacer antes de trombolizar a mi paciente? Que son muchas cosas, porque sí, trombolizarlo va, digamos de alguna manera, llevar del cielo a la tierra en el sentido que le soluciona esto muy rápido, pero pues no lo puedo hacer a la loca, es una terapia que tiene muchos riesgos y yo tengo que intentar mitigar lo máximo posible. Lo primero y lo más relevante, manejo de la tensión arterial. ¿Cuáles son mis metas? Yo acá tengo una hipertensión arterial permisiva, por así decirlo. O sea, menor de 185. Si mi paciente me llega con 160, ni se lo pienso en bajar. Si tengo un paciente que me llega con 184, 82, así de tensión arterial, paciente que puede estar teniendo una emergencia hipertensiva o una hipertensión arterial elevada, sintomática, como lo quieran tomar según la referencia que vean. Pero yo le hago el abordaje, veo que tiene déficit neurológico, clínica de ACV, es un paciente al que no le voy a bajar la tensión, o sea, ustedes lo ven acá. O sea, es un paciente que voy a bajar muy lentamente, la tensión, porque es que el riesgo de que si yo le tiro la tensión, le tire la perfusión cerebral es muy alto. Entonces en ACV lo primero es que tengo una hipertensión arterial permisiva. Y ustedes ven que los niveles a las 24 horas son metas igual altísimas. Entonces no importa que mi paciente tenga 150, 160, es algo que va a estar bien en ese momento, porque de hecho es un mecanismo de defensa que adopta el cerebro pues contra esa hipoperfusión que pues está pasando. Lo segundo es conocer y manejar la glucosa. La hipoglucemia y la hiperglicemia son estados completamente nocivos para el tejido neuronal. Si tiene una glicemia de menos de 60 miligramos sobre decilitro, pues le pongo dextrosa en agua destilada. Y si la glicemia es mayor a 100
80, busco optimizarla pues por debajo de eso. Lo ideal es de 140 a 180. Conocer y manejar la temperatura. La hipertermia es una situación catabólica que favorece el deterioro del tejido neuronal, sobre todo en estados pues por encima de 38. Entonces voy a tratar la hipertermia y buscar la causa, ver que no haya alguna infección asociada, una meningitis o algo similar. Y la hipotermia terapéutica es algo que no tiene evidencia en este contexto. Identificar y manejar la vía aérea de manera avanzada si se requiere. Si tiene alteración del estado de conciencia, pues con un Glasgow menor a 8 se recomienda el manejo avanzado de la vía aérea, o sea, pues la intubación endotraqueal. Conocer y manejar la oximetría. Establecemos metas de saturación de 94 pacientes. Si mi paciente no tiene cifras menores, pues no va a requerir oxígeno suplementario. Y no olvidemos los casos como el EPOC, donde pues la saturación basal es diferente y nuestras metas deberían ser máximo del 92%, porque como lo hablábamos en esa tutoría, pues el saturarlos a ellos por encima de eso pues tiene otros riesgos relacionados con la carboximoglobina. También establecer una adecuada monitorización cardíaca, sobre todo pues obviamente hablando en TOUST, que el cardiometabólico es lo más relevante, siempre buscando, acechando la fibrilación auricular, y pues posicionar correctamente a mi paciente. Ahora sí, una vez activo el código, tengo mi neuroimagen, hice este montón de pasos anteriores, ¿qué voy a hacer con la alteplasa? Entonces, pues la alteplasa es un activador tisular del plasminógeno, favorece la conversión de plasminógeno o plasmina a la degradación de fibrina, y pues eso es lo que va a hacer la fibrinólisis. La dosis es de 0.9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos. Se pone el 10% en bolo en el primer minuto y el 90% restante en una infusión de 1 hora. En el centro de simulación son exageradamente, pues por no decir algo más grosero, pero tocosos con eso, y ellos dicen que no, que eso se tiene que interpretar es como 10% en el primer minuto y el 90% en 59 minutos, donde realmente un minuto de 59, o sea, es una vaina completamente irrelevante, pero allá en el centro les gusta molestar por eso. Entonces pues ténganlo en cuenta, pero o sea, que sepan que así está escrito y pues realmente ganas de ellos de molestar. Es un paciente que evidentemente tiene que ser manejado en unidad de cuidado intensivo o en sala de reanimación en su defecto. Se inicia lo antes posible. Entre más rápido podamos iniciar esta terapia, mejor rendimiento terapéutico tiene. Tiene que tener un control con neuroimagen a las 24 horas. Y si presenta, pues por un lado, deterioro en el NIS o algo más simple como una cefalea intensa, hipertensión arterial aguda, o sea, mi paciente está hipertenso y de la nada elevó cifras, pues voy a suspenderlo porque estoy sospechando una conversión hemorrágica y tengo que tomar una neuroimagen. El TAC, la tomografía computarizada, es la imagen de elección. Y pues no olvidar que si mi paciente va para trombectomía, pues no está esto no contraindica la alteplasa. ¿Cuáles son las ventanas de tiempo que tengo que conocer? Entonces, de 0 a 3 horas se recomiendan todos los pacientes sin contraindicaciones para NIS altos o inclusive NIS bajos. Acá esto es otra cosa que les gusta mucho molestar a los de simulación, donde realmente uno puede tener perspectivas muy diferentes. Y es que ellos dicen que no, que es que el riesgo de sangrado con la alteplasa es exageradamente alto. La seroconversión es menos del 1% reportado. Y ellos dicen, no, pero es que eso es en los estudios, no sé qué. No, o sea, la seroconversión es exageradamente rara. Es un riesgo muy grave que tenemos que tener en cuenta, pero es exageradamente rara. Hay diferentes escalas para pues calcular el riesgo de sangrado que tiene particularmente mi paciente. Pero así yo tenga todo en contra, ellos dicen que el riesgo se vuelve del 5%. Eso es completamente falso. La literatura lo mantiene en menos del 1%, porque eso es una pésima lectura que hacen ellos de esas escalas. Esas escalas no se crearon en contexto de ACV, esas escalas se crearon en contexto de otras hemorragias, de vías digestivas. Entonces esa interpretación de 5% es algo completamente erróneo de ellos. No se los van a ir a decir, solo les digo que seguramente les hagan el comentario. Entonces pues
simplemente quédense callados y digan sí, no sé qué. Pero realmente, o sea, el riesgo es muy bajo y por eso es que los NIS bajitos, o sea, incluso menor a 5, se benefician de esto. Ahí lo que yo tengo que hacer es relativamente sincero con mi paciente y decirle, por ejemplo, si su único, que es el ejemplo que ellos ponen, que es todavía más ridículo, si tu único síntoma es que no puedes mover 3 dedos de la mano derecha, ¿para qué te vas a arriesgar al alteplasa? O sea, sí, hay tal vez, ojalá ver una ACV donde solo se me afecten 2 o 3 dedos de una mano, una mierda que no pasa. Pero entonces obviamente en ese caso sí hay que hablar con el paciente, porque uno dice, bueno, tal vez arriesgarte a ese 1% de conversión cerebrohemorrágica por 3 dedos no vale la pena, porque igual con terapia los pacientes recuperan hasta el 70-80% de la funcionalidad previa, y si estamos hablando de solo 3 dedos, pues evidentemente tal vez es un riesgo no, pues que deberíamos intentar no correr. Es diferente así me dicen, no, es que es lo que les digo, es el ejemplo que ellos ponen. Sí, es que no puedo mover solo 3 dedos de la mano derecha, pero soy diestro y toco en una banda la guitarra. Bueno, entonces ahí sí evidentemente es algo completamente vital para él, entonces vale la pena intentar la terapia. Que sepan que les van a decir eso, es llevar al absurdo este argumento, pero pues para que lo conozcan, para que no se frustren cuando lo escuchen, porque pues sí es algo un poco completamente sin sentido. De 3 a 4.5 horas del inicio de los síntomas, se recomiendan todos los pacientes sin contraindicaciones, excepto en los NIS muy severos, o sea mayores a 25, o evidencia de compromiso de mayor de 1/3 de la arteria cerebral media. Y más de 4.5 horas se puede considerar si en una resonancia magnética por difusión el compromiso de la arteria cerebral media es menor a 1/3 y no tiene cambios en las señales en la proyección de FLAIR. Listo, estos son los 3 cortes más importantes, son los cortes que tienen evidencia y los que tienen que tener en la cabeza. ¿Qué contraindicaciones hay? Y esto sí es lo que definitivamente tengo que preguntarme siempre y es un checklist que tengo que hacer de mi paciente. NIS menor a 5 puntos con síntomas no discapacitantes a largo plazo. No he visto el primero que sea así. Si alguna vez ven eso y de verdad es un NIS de 1 punto y su discapacidad es que no puede mover bien un dedo como lo ponen en simulación, evidentemente es un paciente que no voy a arriesgar a ese 1% de riesgo de cero conversión. Diferente a no puede mover el pie, pero pues siendo igual de absurdos que como lo ponen ellos, no sé, soy un futbolista en plena carrera, pues obviamente tal vez sí vale la pena arriesgarme porque si no les estoy jodiendo la vida. Neoplasias malignas o evento hemorrágico reciente del tracto gastrointestinal, o sea, los últimos 21 días. Un TAC cerebral con regiones extensas de hipotenuación o que evidencia hemorragia intracraneal aguda. Coagulopatías o INR mayor a 1.7, PPT mayor a 40 segundos, plaquetas menores a 100.000. No se les olviden las pruebas de coagulación en el abordaje. Esas van en el tubo de tapa azul clarita. Historia de ACV isquémico, trauma craneoencefálico severo, cirugía intracraneal o intraespinal en los últimos 3 meses, uso de enoxaparina en dosis de anticoagulación las últimas 24 horas o DOACs en las últimas 48 horas, DOACs anticoagulantes orales, antecedente de hemorragia intracerebral o síntomas de hemorragia subaracnoidea, endocarditis infecciosa, disección aórtica, neoplasia intraaxial, intracraneal o trauma craneoencefálico agudo. Y las contraindicaciones relativas, pues que serían la punción lumbar o arteria en vaso no comprensible en los últimos 7 días, cirugía mayor en los últimos 14 días, no cuenta la neurocirugía, trauma mayor en los últimos 14 días, diferente al trauma craneoencefálico, una discapacidad preexistencia o demencia en estadios avanzados. Esto es una decisión que depende más que todo de la familia según lo que haya expresado el paciente en vida. Aneurisma intracraneal menor a 10 milímetros o malformación arteriovenosa, paciente con neoplasias intracraneales extraaxial como un meningioma, paciente con pericarditis aguda, paciente con infarto agudo concomitante o reciente y paciente con cáncer o en estado de embarazo. Ahora, si bien el de elección en ACV y el que tienes estudiado y hay evidencia es el alteplasa, pues tenemos otra opción que es la tenecteplasa, que es el que se usa en infarto. ¿Cuáles son las diferencias? Pues es que el alteplasa, como ya discutimos, se pone pues un 10% en bolo y el otro porcentaje en infusión. Entonces eso hace que
eh, que si mi paciente empeora neurológicamente, que suele pasar en ese rango de tiempo, pues yo puedo suspender la infusión y de alguna manera parar ese daño que le estoy haciendo. En cambio, la tenecteplasa es una dosis única que se pone en un momento, por eso digamos que no es el de elección. Sin embargo, pues yo les dejo este estudio, que es un estudio que compara directamente alteplasa con tenecteplasa, porque es que la alteplasa a veces no está disponible, más en un país como el nuestro. Entonces, pues realmente si mi paciente está indicado, pues yo podría llegar a usar alteplasa. Ellos lo evalúan con esto, básicamente un puntaje acá del 1 al 6 en el MRS score. 0 es que queda sin síntomas, o sea, post terapia, y 6 es que queda muerto. De hecho, si ustedes ven acá, a la tenecteplasa le fue incluso mejor que a la alteplasa. O sea, si uno mira este estudio muy rápido de reojo, uno diría, tuvo mejores resultados la tenecteplasa. Igual es algo que hay que ver muy con pinzas, no fueron tantos pacientes, pero pues que sepan pues, que igual podría llegar a ser una opción. Sobre todo pues si estoy en un centro que no tiene alteplasa, seguramente no tenga neuroimagen, y obviamente ni pienso en poner ni tenecteplasa ni anteplasa si no tengo neuroimagen. O sea, la neuroimagen es mandatoria. Pero si por algún casual están en un espacio que tiene imagen, pero la alteplasa está desabastecida por lo que sea de tenecteplasa, pues que sepan que igual hay un estudio que lo avala. Sería hablar pues muy ampliamente con la familia para tomar la opción terapéutica, pero pues es algo que se puede. Y pues muy rápidamente, ¿qué tenemos sobre el manejo endovascular? Pues hay una serie de criterios para la trombectomía mecánica. La escala esta, que es la misma que usó el estudio, tiene que ser de 0 a 1, tiene que ser un paciente mayor a 18 años, un aspects mayor o igual a 6, se puede realizar en las primeras 6 horas del inicio y en oclusión de la carótida interna o del segmento M1 de la arteria cerebral media, y pues un NIS mayor a 6 puntos. Es posible en otros contextos, básicamente en resumen sí, se los dejo si lo quieren revisar, no es realmente, o tampoco va mucho a nuestro nivel de conocimiento desde la atención primaria, y pues desde luego tampoco lo que busca la práctica. Y acá les dejo pues un algoritmo general de manejo. No olviden que igual posterior a que yo inicio la terapia, pues tengo que hacer el seguimiento neurológico, el NIS, y es un paciente que va a quedar pues antiagregado. Por favor, no olviden el toast. Siempre hay que buscar la causa, siempre hay que darle una razón a. Esto no es algo que pasa porque sí, sino que de verdad tiene que estar, tiene y está asociado a algo más, que es lo que tenemos que descubrir para pues darle manejo, porque si no, el paciente va a volver a ser una ACV. Y acá pues un pequeño caso clínico, un paciente de 62 años, un Bartel de 100, completamente funcional. Tiene un cuadro clínico de una hora de evolución, dificultad por el habla, parestesias, disminución de la fuerza en mi cuerpo derecho. Entonces él nos llega, entra por la puerta. Yo, señor, ¿qué le pasa? No le entiendo porque tiene dificultades para el habla. Le digo, por favor, levánteme los dos brazos. Solo me levanta uno. Activo código. Entonces listo, lo entramos, por favor, me lo monitorizan, le comenzamos a hacer el examen físico. Entonces lo vemos afásico, tiene desviación de la comisura labial, hemiparético, hemipostésico derecho. Me dicen, no, doctor, está saliendo un paciente de TAC, nos demoramos 10 minutos. Listo, entonces en esos 10 minutos voy a acabar mi revisión primaria y secundaria y voy a hacer mi NIS. Bueno, tiene estos signos vitales. La glucosa no está en niveles de correcciones, pero hagámosle seguimiento porque no está tan buena. La temperatura está bastante bien, ahí no tengo que hacer nada. La tensión, ya que estoy en un contexto donde sospecho ACV, está más que bien. Entonces le hago minis y hagan de cuenta que me da 7 puntos. Entonces ya le pudimos tomar el TAC. No tiene evidencias de sangrado, que es lo más importante. Entonces digo, es un paciente que es candidato a tenecteplasa. Tiene un NIS, para no ponerlo complejo, tiene un NIS sin mayor a dudas pues de 7 puntos. Entonces hago mi checklist previo a la tenecteplasa. Entonces manejo la tensión arterial, está bien, no le tengo que hacer ningún manejo. La temperatura está bien, no le tengo que hacer ningún manejo. La glucosa está bien, no le tengo que hacer ningún manejo. La vía aérea, pues obviamente está en riesgo por el contexto, pero no veo necesidad de intubarlo agudamente en este contexto. Está monitorizado, todo mi checklist está bien. Hablo con él, le hago las escalas de
de riesgo de sangrado, no me da muy alto, listo. Hablo con él, con la familia, les explico muy bien los riesgos, qué es la seroconversión. Igual, pues él se encuentra obviamente con hemiparesia y, o sea, y parestesias, entonces, listo. Le pongo la infusión, digamos que pesa 100 kilos para hacerlo fácil. Entonces pues serían 90 miligramos, que es la dosis máxima. Le pongo 10 en un minuto, le pongo los otros 90 en infusión de 59 minutos y le voy haciendo seguimiento con el NIS. Y listo, un paciente pues que se beneficia de la terapia con alteplasa y le va bien, mejora. Y ya, eso sería todo. Igual sepan muy bien, sobre todo ese caso que les digo, donde los de simulación molestan mucho. Porque pues sí, si es un paciente que no está realmente tan incapacitado, pues es un paciente que le va a ir muy bien con terapia. Y tal vez es un poco menos riesgoso que someterlos a ese 1% de riesgo de sangrado. Ellos se van a poner súper pesados con esa discusión, les van a decir hasta si es su abuela, no sé qué. No entiendo cuál es su fetiche con eso, pero pues que sepan que es algo que les va a pasar. Y listo, eso sería todo.